Cordial saludo, profesor Álvaro Garzón. En esta ocasión hablaremos sobre drenaje vial. Esta exposición está presentada por Valeria Isabela Díaz Arama, Esteban Alexander España Gómez, Brian David Contreras Rivera y mi persona, Daniel Felipe Bolaños Benavides. ¿Qué es el drenaje vial? Inicialmente, el drenaje vial es el sistema donde el principal objetivo es reducir o eliminar la energía generada por una corriente de agua y evitar la presencia de humedad excesiva en la calzada, ya que ésta puede repercutir negativamente en las propiedades mecánicas de los materiales con que fue constituida. Esto hace que la prevención de un drenaje adecuado sea un aspecto vital para el diseño de caminos. Clasificación de drenaje. El drenaje superficial se considera transversal o longitudinal según la posición que las obras guarden con respecto al eje del camino. Drenaje transversal. Las obras de drenaje transversal deberán perturbar lo menos posible la circulación del agua por el cauce natural, sin excesivas sobreelevaciones del nivel del agua por posibles aterramientos ni aumentos de velocidad debidos a erosiones potenciales. A continuación se exponen los criterios a considerar para este tipo de obras. A. Planta. Las obras de drenaje transversal se dispondrán a ser posible en dirección coincidente con el cauce natural. B. Perfil. En la medida de lo posible, se tratará de ajustar el perfil de la obra de drenaje transversal al perfil del lecho del cauce. C. Sección. Se procurará respetar las dimensiones del cauce natural y no provocar fuertes estrechamientos, recurriendo para ello a un sobredimensionamiento. Badén. El badén es un tipo de obra de drenaje que se adecua a las características geométricas del cauce y tiene por objeto facilitar el tránsito estable tanto de personas como de vehículos. El badén debe tener una longitud aproximadamente igual al ancho del cauce, de manera que la geometría natural del cauce no se vea alterada. Es importante proteger el cauce aguas abajo del badén debido a que se puede producir erosión remontante que termina por afectar el camino. Caños y marcos. Los caños y marcos se usan generalmente tanto como drenes longitudinales para desalojar el agua de cunetas como para permitir el paso del agua bajo el camino en cauces naturales y arroyos. Los drenajes transversales enterrados serán lo suficientemente largos para que ambos extremos sobrepasen el pie del terraplén del camino. Los caños o marcos se dispondrán sobre el fondo y en la parte media del cauce natural, de tal manera que la instalación no afecte a la alineación del canal del cauce ni a la elevación del fondo del cauce. Drenaje de la plataforma. Las áreas generadas de escorrentía que vierten sobre el propio camino y no a un curso de agua se denominan áreas de drenaje directo. Los factores que condicionan la aparición de regueros y deterioran el firme de los caminos son la intensidad de la precipitación, la pendiente del camino y la erosibilidad del mismo. El drenaje de la plataforma se determina en función de la sección transversal. Bombeo a dos aguas, pendientes transversales entre 1 y 3%, o la simple inclinación a uno de los lados, pendiente transversal del 1 al 3%, generalmente siendo este 2%. Para permitir el escurrimiento del agua, los drenajes superficiales intersectan la corriente de agua longitudinal o descendente, disminuyendo al mínimo la erosión superficial en la plataforma del camino. La colocación de este tipo de drenajes únicamente es posible en perfiles transversales de desmonte o a media ladera. El objeto del drenaje transversal superficial será permitir que las aguas de escorrentía desagüen hacia la ladera de aguas abajo. Las principales ventajas de la colocación de este tipo de drenajes son las que se enumeran a continuación. Se reduce la instalación de caños cuya colocación es más costosa. Evita el arrastre de sedimentos a los cauces de los arroyos. Disminuye la interrupción de la escorrentía natural del agua.
En los perfiles a media ladera admite un diseño de caminos sin cunetas, disminuyendo el volumen de desmonte. La supresión de las cunetas permite una menor anchura de ocupación del camino, reduciendo el movimiento de tierras y la altura de los taludes. Al desaguar poco caudal en diversos puntos disminuye la socavación de los materiales aguas abajo del desagüe. Son muy eficaces en los caminos de alta pendiente y en los que se ciñe al terreno natural. Los drenajes se pueden distinguir en tres tipos de drenajes superficiales: los lavados ondulantes, los caballones desviadores y las tajeas o alcantarillas abiertas. Los vados y los caballones son más duraderos que las tajeas y necesitan de un menor mantenimiento, sin embargo tienen la limitación de la pendiente, no siendo aconsejables para pendientes mayores del 12%. Vados ondulantes. Los vados ondulantes deben tener las dimensiones adecuadas para el tránsito de vehículos de mantenimiento, normalmente de 15 a 60 metros de longitud, aunque el uso prioritario sea peatonal o ciclista. Las pendientes longitudinales varían entre el 2 y 12%, y el punto de descarga se protegerá con escollera de piedras como si fuera una obra de paso. Caballones desviadores. Los caballones desviadores se colocarán más cercanos entre sí que los vados. Como en el caso anterior, la separación entre zanjas transversales se calcula en función de la pendiente longitudinal del camino y el tipo de sustrato. Tajeas o alcantarillas. Las tajeas o alcantarillas abiertas son sistemas de evacuación del agua de la plataforma del camino formados por canales abiertos de diferentes materiales, sea madera, acero, mampostería, adoquín, entre otras. Para favorecer su autolimpieza, las tajeas se dispondrían en un ángulo de 30 y 45 grados respecto al eje transversal del camino, y con un gradiente del 2 al 4% a favor de la pendiente, favoreciendo así el autolavado del canal. Bueno, vamos a continuar hablando del drenaje longitudinal. Este drenaje es un tipo de drenaje que evita la acumulación del agua en los márgenes de sus caminos o sendas. Esto favoreciendo la circulación a lo largo del mismo mediante cunetas y permitiendo su paso bajo la plataforma y facilitando que escurra la ladera hacia abajo. Esto según los casos y la sección se usará diferentes tipos de drenajes longitudinales, como pueden ser cunetas en tierras, cunetas revestidas o cunetas de dren. Vamos a continuar hablando de las cunetas. Las cunetas son las encargadas de recoger el agua procedente de la propia plataforma y de los taludes. Esta la canalizará hasta los puntos de desagüe que habrá bajo la carretera, como pueden ser cauces naturales, arquetas y caños, o sobre el mismo usando tajeas abiertas. Las cunetas de secciones triangulares son las más fáciles de construir y porque tienen menor tendencia a la sedimentación. Sin embargo, es más difícil de mantener debido a que es muy difícil hacer limpieza en su zona baja. Y si no están revestidas, sus taludes se erosionan con facilidad para caudales altos. Vamos a hablar también de las cunetas revestidas. Son cunetas con revestimiento, que el revestimiento suele hacerse en piedra en seco de mampostería. Esto quiere decir que es piedra embebida en hormigón o mortero, o se puede hacer simplemente de hormigón. Bueno, vamos a hablar también de las cunetas de dren. Las cunetas de dren es un tipo de drenaje longitudinal que se suele utilizar en tramos en los que no sea aconsejable por alguna razón usar cuneta abierta, o en casos como pueden ser en antiguos túneles ferroviarios en los que ya existía una cuneta o canaleta longitudinal que recogía las aguas, porque este tipo de cuneta sí permite reutilizar un sistema de drenaje que ya existía. Entonces se le puede dar uso a la anchura del camino y recubriendo la cuneta. Y sobre todo para los casos en particular de los túneles se puede emplear otros sistemas longitudinales tales como canales prefabricados, canales abiertos o con tapa y canales de CAS prefabricados también. También vamos a hablar de las obras de desagüe,
que es un tipo de drenaje que, como comentamos con anterioridad, están formados por tubos de sección circular y de diferentes materiales. Estos pueden ser el hormigón en masa, hormigón armado o incluso materiales plásticos. El tubo de drenaje transversal se debe colocar en el fondo del relleno y se debe proteger la entrada con una embocadura o arqueta de captación. También, por otro lado, será necesaria la protección de la zona de descarga contra la socavación. También hablaremos de los bordillos de concreto. Los bordillos son los encargados de descargar el agua mediante aliviaderos ubicados en sitios adecuados, cuyo objetivo será el de evitar la erosión de los taludes de terraplenes que estén conformados por materiales erosionables. Los bordillos se suelen construir en los terraplenes mayores de 1.5 metros de altura. Esta fue nuestra presentación sobre drenaje de vías. Muchas gracias.